cartas con Jorge Yoma. Le vamos a pedir que las mezcle, son cartas sin marcar. Después yo voy a cortar. Jorge Yoma, ustedes saben, es legislador del Frente para la Victoria. Un hombre supuestamente en un espacio kirchnerista, pero que hace guiños todo el tiempo dentro del espacio opositor en la interna del justicialismo. Se lo ve ahí junto a José Manuel de la Sota, habla muy bien de Scioli, irrita mucho a la Casa Rosada. Después vamos a preguntar si es así. Voy a cortar, ¿Juega las cartas, Yoma? Sí, sí. ¿Nos tuteamos? ¿Cómo hacemos? Al truco, no, tuteame, por favor. Te tuteo. Sí, sí, sí. Bien, al truco. Al truco y al 7,5. Y al 7,5. Un hombre, ¿reparto yo? Sí, sí, métele vos. Porque, no, sí, bueno, sí. a algunos les gusta repartir, yo... No, yo voy al pie siempre. No hay que mirarlas, no hay que mirarlas. Ah, no hay que mirarlas. No. Vamos a hacer una mano para ver, para arrancar. ¿Sabés la historia cómo es esto? La damos vuelta. Sí. Es como una suerte de balotaje. Son caritas conocidas de la política y vos me decís quién gana. A tu entender, quién ganaría un balotaje. ¿Quién gana o a quién a quién vos votarías, ¿no? Ah. ¿Quién gana para vos? Para ver, digamos, ¿a quién votaría yo? Bien. A mí me toca Ricardo Alfonsín. Y a Jorge Yoma le toca Francisco de Narváez. Francisco Narváez es alguien que está en el espacio de este peronismo. Voto, a Francisco. Sí, no tengo dudas. Sí. No es de Narváez, es Francisco. A Francisco, sí, es un... Se tutean también ahí. Sí, somos colegas en la Cámara de Diputados y es un dirigente que muy meritorio lo de él, un hombre de una enorme fortuna y que en lugar de dedicarse a disfrutar la fortuna que tiene, se volcó a la política y la verdad que con mucha vocación, con mucha voluntad de trabajo. Yo lo reconozco bastante, mucho a Francisco. Ahora le voy a preguntar a Jorge Yoma si es parte del Grupo Mausoleo. Él va a recordar a qué me refiero con ese título, seguramente. Me va a decir si sí o no. Pero vamos a anticiparles que en este programa vamos a debatir de economía también. Ustedes saben que están las nuevas medidas de blanqueo de capitales. Vamos a preguntarle a dos especialistas si hay un nuevo dólar, el dólar Cedín, además del dólar blue y el dólar oficial, si aparece otro. Y vamos a ver si está bien esto de volver a la dolarización, por lo menos en el rubro inmobiliario. Había como una campaña cultural para que empecemos a hablar de pesos en ese área. Y ahora volvemos con el tema dólar. Y para el cierre vamos a tener a una prestigiosa y premiada escritora como es Claudia Piñeiro. Pero le preguntaba a Jorge Yoma sobre el Grupo Mausoleo. Grupo Mausoleo es el nombre que utilizó Néstor Kirchner 10 años atrás para caracterizar a un grupo de legisladores del justicialismo que venían tramitando el traslado de los restos de Perón. Bajo esa excusa le estaban planteando y le estaban cuestionando poder a Néstor Kirchner. Allí estaba de la Sota, uno de los que financiaba ese mausoleo donde fueron los restos de Perón, era Francisco de Narváez, y recuerdo cómo intermedió Hugo Moyano, otro de la foto, para que los restos de Perón, que iban de la Chacarita, la quinta de San Vicente, ahí la quinta 17 de octubre, pasara por la CGT. Esos tres protagonistas fueron caracterizados como Grupo Mausoleo. Hoy aparecen nuevamente reunidos en una foto, y hacia ellos se ha acercado nuestro invitado Jorge Yoma. La verdad que si el Grupo Mausoleo hoy está en el gobierno, ¿no? Porque, digamos, el mausoleo en Santa Cruz es la convocatoria hoy de todos, por lo menos en el discurso de todo el oficialismo, digamos, ¿no? El recuerdo de Néstor Kirchner está presente en todos, inclusive, por supuesto que en mi caso también, digamos, es un hombre... En el peronismo hay digamos, frente a un caudillo, frente a alguien que desaparece, que muere, inmediatamente se lo transforma en un mito. Y ocurre desde los más altos, como es Perón y Evita, hasta bueno, los contemporáneos, como puede ser Néstor, pero también en los dirigentes locales, digamos, tipos como Manolo Quindimil, por ejemplo, en Lanús, sí. son mitos, digamos, que el peronismo construye alrededor de sus muertos más ilustres, ¿no? Así que, digamos, lo que fue una chicana en ese momento, creo que Néstor lo hizo por Díaz Bancalari también. Exactamente. Era muy amigo de él. Y también de Duhalde, ¿no? Y también de Duhalde. Entonces, y Díaz Bancalari andaba también en el tema de trasladar los restos de Perón. Ahora, las críticas no vinieron solamente de la Casa Rosada, por allí hubo críticas también del espacio de Mauricio Macri a esa fotografía, decían que era una foto vieja. Luis Juez, más cercano al FAP, hablaba del tren fantasma.
¿son la nueva política o son la vieja política? No, mira, pero yo creo que no hay un problema de antigüedad. Si es por vieja política, este gobierno va a llevar 12 años en el poder, así que no, digamos, difícilmente se lo pueda caracterizar de nuevo al gobierno de Néstor y de Cristina, y la continuidad de Cristina. Con lo cual, yo creo que no es un problema de la trayectoria mucha o poca de los dirigentes, creo que es un problema de ideas y convicciones. Digamos, vos podés recién aparecer y con ideas absolutamente anacrónicas, fuera de tiempo, o ser un tipo con experiencia y trayectoria, pero que se renueva en sus ideas, en sus convicciones, en los planteos frente a las demandas de la sociedad. No es un tema cronológico esto, ¿no? Ahora, vos le hiciste guiños a Daniel Scioli en su momento. No, yo lo apoyo, si Daniel Scioli, él dijo que iba a ser candidato presidencial, y yo lo apoyo, me gusta su estilo, me gusta su forma de conducir, es un tipo muy confiable, lo conozco de hace muchísimos años, diríamos, somos los dos noventistas, así tomando... Bueno, alguien que se asume. Pero me asumo absolutamente. ¿Te asumís menemista? Pero sí, por supuesto, ¿cómo que no? Digo, lo fuiste, todo el mundo lo sabe, pero ahora te acercaste al Frente para la Victoria. Pero, digamos, me asumo, fui parte del gobierno de Menem y después no estuve de acuerdo, me fui del justicialismo porque no estuve de acuerdo con Menem, lo enfrenté electoralmente a Menem en La Rioja. Exactamente. Yo tengo mi propio partido hace 15 años. Pero no mucho tiempo lo reivindicaste también, ¿no? Sí, lo reivindico a Carlos Menem, sí, a su gobierno. Ahora, así que... Una pregunta, y no es chicana, durante los años del menemismo lo bancaste con todo, como nadie. No, en algunas cosas no lo fuertemente. banqué. Sí, y con la reelección lo bancaste. La segunda no, la primera sí. La primera planteé abiertamente la reforma constitucional, fui constituyente, estuve en el Pacto de Olivos. ¿Por qué no bancás la reelección de Cristina? Y porque ya tiene si ya tiene 10 años. 10 años en el poder. Si contamos el de Néstor, va a tener 12 años en el poder. Eso es mucho hasta para el Papa. Digamos, es demasiado 12 años en el poder. A ver, yo soy un crítico de las reelecciones en todos los ámbitos en general, y lo he sido con la de Menem, pero sí marco en vos una contradicción, como que a Menem le hacías el guiño y a Cristina... Te reitero que yo apoyé la reelección de Menem y apoyé y la segunda no. Apoyé la reelección de Cristina. Cuando él buscaba reformular la Constitución... Ahí rompí con él. Rompí con él porque yo armé mi partido y lo enfrenté a Menem en La Rioja, siendo el presidente. Ahora, vos bancaste la política de Menem de los 90 o gran parte de ella. Claro. Estás con gente que reivindica eso, pero a la vez critica públicamente a Cristina diciendo que Cristina es la que hace política de los 90. Mira, yo creo que en ese sentido toda mi generación, que hoy es gobierno y que hoy ocupa lugares institucionales en el peronismo, empezando por Cristina, los gobernadores, gran parte de los legisladores, hemos sido protagonistas de los 90, absolutamente todos. Mientras yo le enfrentaba a Menem en La Rioja, electoralmente Cristina y Néstor iban en las boletas de Menem. Digamos, el aumento de miembros de la Corte Suprema lo votó el Chacho Álvarez. La privatización de YPF la votó Parrilli. Digamos, todo, obviamente la acompañó Néstor y Cristina Kirchner. Con lo cual, acá el problema no es de los 90 o los 70 o los 80. El problema es la honestidad intelectual. Pero yo te pregunto, vos marcás eso. Ahora, lo que fue la gestión del kirchnerismo hizo otras cosas. Mientras Menem privatizaba, el kirchnerismo hacía lo contrario. Mientras el kirchnerismo trabajaba con temas como asignación universal por hijo, Menem cerraba fábricas. Hay algunas cosas. Primero Menem no cerraba fábricas. Bueno, la política de Menem. Hubo un problema en la segunda etapa, que fue la que cuando devalúa Brasil, devalúa el real y se mantienen la convertibilidad. Y ese empecinamiento en mantener el 1-1 ficticio lo llevó al país a lo que está pasando ahora, a un dólar absolutamente subvaluado, sí, y con pérdida de rentabilidad de las exportaciones, es lo que está pasando ahora. Bueno, pero... y te recuerdo otra cosa, Cristina, cuando nosotros votamos la salida de la convertibilidad en el 2001, en la ley de emergencia, Cristina votó en contra, ella votó a favor de la convertibilidad. Entonces yo creo que el problema que tuvo el gobierno de Menem y que lo está teniendo este gobierno es cometer el error de mantener un tipo de cambio subvaluado que le está quitando rentabilidad a nuestras exportaciones, y lo digo como un hombre de las economías regionales, como es La Rioja o las provincias. Ahora vamos a hablar con los próximos invitados de economía. Igual los índices sociales son distintos.
¿no? De la época de Menem. Sí, en la época de Menem no había inflación y ahora la inflación te está comiendo el salario de los trabajadores. Pero la desocupación de la época de Menem respecto a ahora también es distinta, ¿no? Sí. Y la cantidad de, ¿Estamos de acuerdo en eso? No, yo lo que digo es que tanto Menem como Cristina, tanto Menem como Cristina están cometiendo un error gravísimo. El error primero de querer quedarse y forzar a la Constitución y a las leyes para quedarse y segundo, mantener un modelo económico sin cambios cuando se le está desbordando por todos lados. Ahora, ¿realmente crees que quiere quedarse? Te escuché a vos mismo decir, ella no dijo que quiere quedarse. Si no, ella no dijo que quiere quedarse. ¿Vos crees que ella quiere? No, yo creo que a esta altura hay un sistema político que la está llevando a la presidenta digamos, al convencimiento de que tiene que quedarse. Bien. Y yo creo que esto es lo que ella misma está haciendo daño. El día que Cristina diga, yo me voy, cumplo mi mandato y me voy, va a haber una gran distensión en el sistema político argentino. Bueno, vamos a terminar, porque no quiero que ganes vos. 1-0 más ganando porque habías elegido tu carta, Francisco de Narváez. ¿Vamos a la siguiente? Dale. Mauricio Macri, me toca a mí. Lilita Carrió. Lilita Carrió. Lo quiero ver a Yoma acá, ¿eh? No, a Macri. A Macri. Sí, yo a Lilita la respeto enormemente, intelectualmente. ¿Coincidís con ella que hay una dictadura en el gobierno de la Nación y que hubo un pacto entre el Creo que hay un sesgo. No, lo de la Corte Suprema fue de una injusticia enorme. La denuncia contra la Corte Suprema fue injusta. La Corte Suprema dio demasiadas garantías ya de autonomía. ¿Y sobre que esto que vivimos es una dictadura? No, creo que hay un profundo sesgo autoritario en esta reforma judicial que planteó, pero no es una dictadura. ¿A Macri te lo bancás como aliado? Macri es un aliado natural del peronismo para mí. Sí. Bien, muy bien, yo me dando definiciones. Empatamos, así que vamos a definir la última carta. No, te voy ganando yo las dos, ¿o no? No, te gané tú a tu candidato. No, ¿sí? Rápido, Yoma. Ojo con Yoma, no se duerman. Una cada uno la reparto yo, no quiero meter mano. Dale, métele. ¿Sí? La primera para vos y esta para mí. Vamos a ver quién gana, ¿eh? Podemos mirar ahora. Sí. Y así, por lo que venís diciendo, no sé si es una carta ganadora. Con otro invitado lo era. Pertenecés a este partido, ¿eh? A ver. Cristina Kirchner me toca a mí. Sí, pero también pertenezco a este. Y Hugo Moyano, que estaba en esa foto del peronismo crítico. Sí, yo lo voto a Hugo. Hoy lo voto a Hugo. Hugo está más cerca de lo que yo pienso. Está mirando Cristina. Decirle a Cristina por qué. Sí. A ella decíselo, no a mí. Porque ella se alejó demasiado de la gente que representa a Hugo. Bien, Jorge Yoma, le agradecemos por venir. Y le agradezco además porque me hizo perder. Me hizo perder con Cristina Kirchner, que para muchos es una carta ganadora. Bueno, nos vamos a un cortecito y vamos a debatir, vamos a tratar de entender también las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional respecto a blanqueo de capitales con dos posiciones muy, pero muy distintas. Ya venimos. Bien, la última vez que lo mostré en cámara, 2 semanas nada más, valía un peso menos. Está ahora 10 y pico. La última vez lo mostré a 9.26. Hace apenas 2 semanitas. Es un dólar que ahora no lo largo ni loco, pero vamos a debatir sobre este dólar con José Anchorena, director de Desarrollo Económico de la Fundación Pensar, y con Nicolás Wittberg del Colectivo de Economía del Bicentenario. Para decirlo brutalmente, un representante de la usina del pensamiento del PRO y un representante de la usina del pensamiento del oficialismo. Lo pueden relativizar un poquito, pero para decirlo brutalmente, representan dos ideas antagónicas de lo que es la política nacional. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, estamos de acuerdo. Lo otro adicional es que nosotros estamos haciendo, construyendo planes nacionales para el 2015 de políticas públicas. Y eso es lo que trabajamos todos los días. Proyecto presidencial. Proyecto presidencial, proyecto nacional, federal. Tenemos Fundación Pensar en diferentes provincias en este momento y tenemos más de 20 áreas, desde educación, salud, justicia, hasta todo tipo de economía, agroindustria, industria, automotriz, servicios. Tenemos planes para cada una de esas cosas y estamos profundizándolos, actuando con los actores de cada uno de esos lugares. Bien, el gobierno acaba de hacer un proyecto de blanqueo de capitales. ¿Sí? La pregunta es, uno de los instrumentos es el CEDIN, que es este certificado de inversión.
¿Es un dólar SEDIN, es un dólar que le va a competir al dólar paralelo, al dólar blue? ¿Es una manera de competirle, de hacer un desdoblamiento del dólar? Por ahí, antes de empezar a meterme en ese tema, yo creo que acá lo fundamental, digamos, y lo que quiero dejar en principio bien claro, porque es lo que va a determinar después el análisis y la conclusión, es que este es un modelo de crecimiento con inclusión social. Digamos, y quiero hacer un fuerte hincapié en lo que es la inclusión social, porque es trabajo, generación de empleo. Nosotros creemos que esta medida, estas recientes medidas económicas, apuntan fundamentalmente a la generación de empleo, como a través del financiamiento de dos sectores estratégicos de la economía argentina, que es el sector energético y el sector de la construcción. Ahora, discúlpame, ¿el fin justifica los medios? Te pregunto, para generar esto, supongamos que así fuese, ¿vale que se blanquee dinero de tipos que por ahí vienen de un trabajo clandestino, ilegal, como se decía, del narcotráfico, de lo que fuese? No, a ver, yo creo que, o sea, si uno lo analiza Digo, perdón, porque el blanqueo es de alguna manera traer dinero del exterior o de acá mismo, dólares, donde no se le va a preguntar cuál es el origen de ese dinero. A ver, yo creo que si uno lo analiza por eso, de manera individual y particular, puede sonar al común de la gente algo un poco feliz, pero esto hay que pensarlo de manera integral. ¿Por qué lo digo? Porque estructuralmente las economías latinoamericanas han sufrido siempre de un inconveniente, que es la restricción externa. O sea, acá estamos justamente ante la necesidad de traer estos dólares para financiar la economía real. O sea, canalizar este ahorro, estos dólares de los argentinos que están en el territorio nacional y en el exterior, con la economía real. Esto es lograr el financiamiento que necesita YPF, el sector energético, lograr, digamos, impulsar nuevamente el sector de la construcción en Argentina, que hay que decirlo, en estos últimos 9, 10 años el sector de la construcción ha crecido en promedio, año a año, por encima del promedio de la actividad. Es decir, ha sido un sector que ha contribuido fuertemente a este crecimiento histórico, digamos, que ha tenido la Argentina. A ver, José, ¿tu mirada? Mi mirada es que es muy diferente. Lo que creo que es inmoral permitir que evasores, y yo creo que no solamente evasores, sino gente que tenga dineros en actividades ilegales, sobre todo, me parece que por ahí va a venir la mano, porque yo creo que ni un evasor se va a animar a blanquear eso. Así que creo que es inmoral. Primero, creo que es malo desde el punto de vista de la economía, porque significa que en años futuros la gente va a creer que no hay penalidades para evadir, que es el gran problema de los blanqueos. Y además creo que no va a resultar en grandes fondos. ¿Por qué? El último blanqueo generó 4.000 millones en una situación mucho más normal. ¿El 2009? El 2009. 4.000 millones de dólares, que ya es poco para la cantidad que hay no blanqueado en el exterior y en Argentina, es poco eso. O sea que eso no es muy exitoso. Lo que uno quiere, digamos, más allá también es tener cierto éxito, porque si no, son medidas de gran corte mediático, y eso es una cosa bastante importante, porque ayer vos viste las 5 grandes figuras del gobierno económico del país, y en vez de hacer una medida que realmente tenga impacto, por ejemplo, hacer una medida de decir, bueno, ¿cómo vamos a combatir la inflación? ¿O cómo vamos a combatir la evasión con una reforma tributaria más amplia? ¿O cómo vamos a combatir la informalidad en la Argentina? Van y hacen una medida chiquita, lo que indica, a mí me hace sospechar muchísimo de esa medida, porque digo, ¿por qué se juntaron a hacer una medida que en el fondo no tiene ningún impacto? Y agarrando con respecto al crecimiento de la construcción, es un sector importantísimo, pero hace un año tuvimos un proyecto bastante parecido en este sentido de mediático, muy mediático, como Procrear, que justamente la idea era que creciera la construcción, y lo que se ve este año es que la construcción cayó, el empleo en la construcción cayó, los salarios reales en la construcción cayeron, o sea que Procrear también fue un fracaso, y esto va a ser otro, y lo único que hace es impulsar o mover la pelota política para adelante, pero nada más. Bien, a ver, Nicolás pide la palabra, sí, a ver, decime. Pido la palabra. No, digo, fundamental, me parece que acá lo importante es informar bien, ¿no? Y en este sentido hay que decir, digamos, que la gran pregunta es quiénes pueden acceder a estas nuevas herramientas y para qué sirven. ¿Para qué sirven? Ya lo comenté un poco, es decir, fomentar, digamos, los dos sectores estratégicos de la Argentina y quiénes pueden acceder. Digamos, esto es muy importante, porque si no,
al común de la gente le puede llegar información totalmente tergiversada. Es decir, ¿quiénes pueden acceder? Toda persona física o jurídica que no esté imputada ante la justicia, es decir, que no esté imputada en delitos de narcotráfico, trata de personas, financiamiento del terrorismo. Esto no es que cualquiera pueda acceder a este blanqueo de capitales. Eso, digamos... Esta es una gran duda, ¿no? Porque es inocente hasta que la justicia declare lo contrario, aún estando imputada. Y, digamos, me parece que, tomando un poco el tema del programa Procrear, yo creo que este instrumento, digamos, de financiamiento, digamos, de lo que vendría a ser el CEDIN, viene a complementar el Procrear. Viene a complementar el Procrear, que lo que ha logrado justamente es no solo incentivar el ramo que es la construcción, que uno no puede mirar solo una foto y decir cómo está hoy. Miremos en términos históricos, miremos toda la película, no miremos una foto. Ahora, miremos la película desde que lanzaron Procrear hasta ahora. A ver, discúlpeme, hoy hubo una exposición de 5 funcionarios del gobierno, entre ellos Moreno, Marco del Pon, Kicillof, Lorenzino, y me estoy olvidando del quinto, en el cual explicaron un poquito los alcances del CEDIN, ¿sí? Este papel que uno va a poder acceder para hacer alguna transacción inmobiliaria. Ahora, lo que uno entiende también es que ese papel puede salir de ese circuito del tema inmobiliario y empezar a circular, voy a decir una exageración, como si fuera un patacón, porque en definitiva el valor de ese papel se va a determinar entre partes, al menos eso lo ha anunciado, no hay un precio oficial. Cuando le preguntan taxativamente en la exposición hoy en el Congreso de la Nación, dicen que ese papel va a tener el valor que dispongan en la transacción aquellos que participen de esa transacción. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahí, digamos, en primer lugar, yo creo que el CEDIN, y esto tomando un poco lo que fue las repercusiones, digamos, el sector que está directamente implicado en esto, tanto lo que es la Cámara de Construcción como el presidente de la Cámara Inmobiliaria, celebraron, digamos, esta medida, ¿no? Celebraron esta medida que naturalmente va a impulsar el sector. Ahora bien... el sector además quería que el rubro inmobiliario se mantenga dolarizado, algo que el gobierno inició una batalla cultural tiempo atrás para que se hagan todas las transacciones en pesos y tuvo que recular, tuvo que volver atrás, porque esto vuelve a dolarizar lo que son las transacciones en el rubro inmobiliario. Yo no diría que vuelve a dolarizar, porque tenemos otro tipo de programas, volviendo como el programa Procrear, que es en pesos, y tenemos, digamos, la batalla, y es cierto que voy a decir, la batalla cultural es muy fuerte, digamos, y es muy fuerte, y yo considero que en 10 años uno no puede dar la derrota final a esa batalla. No nos olvidemos que venimos de 50 años en donde el pueblo argentino, con razón, digamos, tuvo una desconfianza sobre su moneda nacional como reserva de valor. Con razón, digamos, por las fuertes devaluaciones que hubieron, con la pérdida del valor de la moneda. Pero, digamos, las medidas, la confianza en la moneda nacional, yo creo que se ha ido, en mi opinión, se ha ido recuperando desde el 2003 hasta la fecha, porque han aumentado los depósitos en pesos en la Argentina, digamos. Eso, ahora, ¿es responsable, y le pregunto a José, ¿es responsable los 90, como dijo Axel Kicillof en la conferencia de hoy? ¿Responsable de qué cosa? De que estemos en esta situación y que se tengan que tomar estas medidas. Yo creo que, bueno, los 90 tienen su responsabilidad de cosas positivas y de cosas negativas. Acá, hace 12 años que vienen gobernando, recibieron una economía creciendo con tasa de inflación de 3%, ahora estamos en tasa de inflación, no se sabe porque el INDEC está intervenido, pero digamos de 25%. Y ellos fueron los que crecieron la inflación. Lo interesante, está lleno de contradicciones el discurso de Kicillof, por cierto. Digamos, cuando él dice, bueno, yo tengo acá estos gráficos y lo que veo es que la inflación crece y el desempleo, el empleo cae. O la inflación crece y el salario real cae. Eso es justamente lo que nos estamos quejando todos los economistas que él tanto desprecia. Todos los economistas que estamos diciendo, che, pero hay que hacer algo con la inflación, hay que bajarla. Justamente lo que creemos es que va a haber menos empleo, los salarios reales van a caer, la economía se va primarizando, todas las cosas negativas que él mismo dice de otros periodos, no los reconoce como las consecuencias de las políticas que vinieron llevando a cabo en estos 8 años. Ahora, alguien del PRO, como el titular de Banco Ciudad, hablaba de devaluar. Después dio marcha atrás y dijo, no, por ahí no hay que devaluar. ¿Cuál es la propuesta? Yo no lo escuché la declaración inicial, pero las declaraciones que le escuché después y una nota que publicó en Clarín, él es muy claro. Lo que dice es, este gobierno va a terminar devaluando. Eso es lo que va a decir, eso es lo que dice.
Cuando vos emitís, no es que él lo propone, sino no que no es prescriptivo, sí, si querés, sino que es descriptivo. Lo que dice es una economía en decadencia, y eso es lo que la Argentina es en este momento, devalúa. ¿Pero ustedes proponen devaluar o no? Eso es lo que te pregunto. No, proponemos que la devaluación es un mal endémico de la Argentina y no hay que seguir ese camino. Lo que pasa es que yo creo que nadie propone en general devaluar. Nadie quiere devaluar por devaluar, para sacarle el poder adquisitivo a la moneda y a los ingresos. Lo que pasa es que se termina ahí. Es un final de proceso la devaluación, no es un inicio. Yo pido la palabra de nuevo. Yo, digamos, sí tuve la oportunidad de escucharlo al presidente del Banco de Ciudad hablando de una devaluación del 40%, pero como, digamos, lo que él haría, eso es lo que escuché yo, ¿no? Pero no solo eso, yo ahí difiero, digamos, en lo que vos decías respecto a que no es que nadie quiere devaluar. Yo creo que hay sectores, digamos, en la Argentina, históricamente, que se han beneficiado y mucho a costa del hambre del pueblo argentino. Y sí han especulado y sí han presionado para devaluar la moneda. ¿Por qué? Porque son sectores que se benefician cuando el consumo interno cae y tienen más posibilidad de exportar sus productos al exterior. Entonces te hago una pregunta. ¿Por qué en el 2005, en el 2006, no presionaron para devaluar? Yo creo que ahí a ver, lo fundamental... Digamos, si vos decís que es una cuestión de intereses, pueden haber presionado durante todos esos años, ¿y por qué no lo hicieron? ¿Por qué lo hacen ahora? Y el contexto internacional era otro, en primer lugar. El contexto internacional, 2004, 2005, 2006, era muy distinto al contexto internacional en la actualidad. Sí, siempre es un poco distinto, digamos. Tampoco sé en qué sentido es tan distinto. La soja estaba a 500, estaba más baja, estaba a 300, ahora está a 500. Las tasas estaban más altas que ahora. Es decir, el contexto internacional es mejor hoy que en el 2004-2005. No entiendo. No, ahí difiero nuevamente. Justamente lo que yo pienso es que el contexto internacional hoy, digamos, cuando nuestro principal socio comercial creciendo a tasas muy bajas, los países de Europa viviendo con tasas de desempleo históricas, no solo en términos individuales como Grecia y España, sino en términos de toda la Comunidad Europea que ya tienen 2 dígitos de desocupación, justamente lo que está claro ahí, y volviendo a lo que dije al principio, es que acá el problema es hay que fomentar las políticas de empleo. Y lo que la Argentina hizo. Y lo que la Argentina hizo en el 2009. En empleo, en mejorar las jubilaciones, en mejorar los salarios reales. En el 2009, y es lo que apunta también ahora con estas dos medidas concretas. A mí me encanta que estén de acuerdo, pero vinieron a debatir. ¿En qué no están de acuerdo? No. Yo te digo lo que estamos de acuerdo. Lo que estamos de acuerdo es en dónde queremos llegar. Queremos llegar a un país... El tema es cómo. Y ahí es donde están las diferencias. Las diferencias están en que ellos, o no sé, no voy a hablar por vos, pero el gobierno, aunque sea, piensa que tener inflación de 20-25% no es grave, que tener emisión monetaria de 40% no es grave, tener un déficit fiscal creciente no es grave, y nosotros creemos que esas son las políticas justamente negativas. Pensemos juntos la solución. Vos hablás del 40% de emisión y demás. Sí. Enfriamos la economía, restringimos la circulación de moneda, elevamos las tasas de interés. ¿Qué hacemos? Podés restringir la circulación, la emisión monetaria, sin enfriar la economía. De hecho, la economía, el problema es que ya está enfriada. El problema es que ya estamos en un estancamiento este año, el año que viene y el siguiente. O sea que la verdad es que más vale hacer algo de cambio de dirección, de rumbo, de ajustar, como decía Yoma, el modelo, como no hizo Menem al final de su mandato, y tampoco hizo la alianza, que había que ajustar ese modelo. ¿Cuál es el ajuste que propones? El ajuste es, lo que necesitas es generar un shock de confianza y empezar a invertir en las cuestiones claves de la Argentina, por ejemplo, en infraestructura. Vos tenés que empezar a invertir en mejores rutas, mejores puertos, mejores trenes en términos de, por ejemplo, productividad en la zona norte, que se ha hablado muchísimo sobre el Belgrano Cargas, nunca se hizo. Hay que enfatizar la educación, la salud, todas las cosas que realmente creemos que nos van a poner en una trayectoria mejor. Y todo esto no es una locura de poca gente. Cada uno de los países de Latinoamérica está enfatizando estas cuestiones. Por ejemplo, Brasil. Sí, yo una cosa
Otra cosa más que coincidimos, ¿no? El tema de la importancia de la inversión pública. Pero ahí Bueno, él dice que no se hace. No, por eso, pero la importancia, se habla de la importancia de la inversión pública. Yo creo que sí se hace. Y de hecho, si miramos, digamos, en términos históricos, o sea, lo que fue la inversión pública en relación al PBI, de mediados de los 90 hasta el 2001 vemos que hay una caída estrepitosa de la inversión pública. Es decir, llegamos a menos del 1% de inversión en relación al PBI. A partir del 2003, y esto es importante, a partir del 2003, de ese piso de menos del 1%, se llegó a 4,5%. Es decir, esto, y no digo que hasta ahí hay que llegar, hay que seguir fomentándolo, pero si hablamos, si hablamos de inversión pública, hablamos de infraestructura, hablamos de desarrollo, podemos hablar, digamos, de la cantidad de kilómetros, mil kilómetros de autopistas que se hicieron en la Argentina, podemos hablar de la cantidad de agua potable, cloacas que se hicieron, podemos hablar de la cantidad de viviendas que se construyeron, y no solo en materia de dar respuesta a una necesidad concreta de la gente, sino obras estructurales. Estamos hablando de obras estructurales como obras históricas como el aumento de la cota de Yacyretá, la central nuclear Atucha 2, que apuesta a lo mismo, a disminuir un poco la dependencia en materia de hidrocarburífera. O sea, hablamos de obras muy importantes que se han hecho justamente porque ha crecido la inversión pública. José. Yo lo que veo es que él dice, sobre todo, enfatiza los porcentajes del presupuesto puesto en servicios públicos. Y esto me parece fundamental, los servicios públicos y la infraestructura pública. Pero después no se ve esos resultados. Uno ve que hay inundaciones, uno ve que los trenes chocan, uno ve que los productos regionales, como decía Yoma, no tienen salida. Que los terminan, por ejemplo, en vitivinícola terminan... Hay mucha comunión entre el macrismo y Yoma, esto es lo que estoy viendo. Lo que quiero decir, ¿dónde está la plata? Él dice, se puso más inversión en esto. ¿Sabes dónde está la plata? En realidad... A ver, alguien nos va a contar en este programa dónde está la plata. A ver. ¿Dónde está la plata? Se está descubriendo todos estos días dónde iba la plata, por ejemplo, a Santa Cruz. Ese es el gran tema. Que se dice, va a haber mucha plata para infraestructura y termina en otros lugares. Así que se va por el lavado. Y por eso uno no ve los resultados cuando uno recorre la Argentina. Bien, 10 segundos no queda, Nicolás. Sí, de vuelta, o sea, no coincido, porque justamente yo creo que la muestra más clara de que la inversión llegó a toda la Argentina son los resultados concretos de la elección de Cristina del 2011. Digamos, ahí Cristina, en el norte profundo, en aquellas provincias donde por las políticas neoliberales nunca llegó el Estado, se hace NOA, se hace NEA. Las políticas neoliberales, Menem ganaba ahí también. ¿De qué me estás hablando? Argentina sacó más del 70% de los votos en las provincias. Es el más neoliberal y eso es de porque todo. la gente ve la diferencia. La gente ve que el Estado llega por primera o hace mucho tiempo no llegaba en la historia. Bien, José. Sigue sin llegar, lamentablemente. Nicolás, José, gracias por venir, gracias por el debate. Gracias por invitarnos. Nosotros nos vamos a un cortecito y enseguida la premiadísima Claudia Piñeiro, que va a presentar su libro el próximo domingo en la Feria del Libro. Ya venimos. Bien, estamos con Claudia Piñeiro, yo decía premiadísima, queridísima. Acaba de publicar Un comunista en calzoncillo, lo voy a mostrar a esta cámara, que lo va a presentar este fin de semana, este fin de semana en la Feria del Libro. Y no es policial, muchachos, digo, porque, la que escribe policial, no es policial. Pero le vamos a preguntar qué es este libro y quién es el de la tapa. Bueno, hola Diego, ¿cómo estás? Va? Ella necesita la formalidad, No, bueno, en realidad la foto esa es de mi papá, o sea, el que está en la tapa es mi papá y el título alude a él, pero es una ficción, ¿no? Como todas las novelas, uno toma parte de cosas de la realidad. Bueno, la nena soy yo aparte, ¿no? Además de es mi una papá. Foto coloreada, ¿no? Es una foto que la original es en blanco y negro y que la colorearon para la tapa. Adentro está en blanco y negro como es el original. Y bueno, tiene muchas cosas personales, pero que están ficcionalizadas. No todo lo que está ahí es verdad. O sea, es verosímil, puede entrar dentro de eso que estoy contando, pero no es así exactamente, ¿no? Bueno, hay una historia de afecto, pero ¿ya por el título uno lee que hay una historia política también o no? Bueno, lo que pasa es que la anécdota de la novela, o sea, la pequeña historia que se cuenta para contar esta relación padre-hija transcurre entre diciembre del 75
y junio del 76. Entonces, bueno, en el medio está el golpe militar. No es una novela de la dictadura, es una novela de adolescentes y de una relación padre-hijo que transcurre en la dictadura, como me pasó a mí, como nos pasó a tantos otros, y que por supuesto eso nos marca la adolescencia de alguna manera, pero a su vez seguimos siendo adolescentes que vamos a la pileta, estamos con los amigos y qué sé yo, pero en el medio cambió absolutamente el país de una democracia a una dictadura. ¿Cómo ¿no? te surge este libro? Porque venías de otra historia, de libros por ahí policiales y demás. ¿Por qué surge este tipo de libro? Mira, donde hay un vínculo, me parece, más que tiene que ver con lo familiar. Sí, en realidad, bueno, Elena Sabe es un libro que, si bien tiene una trama secundaria policial, es una historia básicamente relacionada con la madre, ¿no? Y me parece que ahí la historia policial, el lector rápidamente se da cuenta que ahí no hay historia policial y que lo que estamos tratando es de ver que Elena sepa, ¿no? Porque dice Elena sabe, pero en realidad Elena no sabe. Acá el vínculo es con el padre y no hizo falta ese apoyo, o sea, yo no necesité, como en otras novelas, apoyarme en alguna historia secundaria tan fuerte, me pareció que alcanzaba con esa relación y con la pequeña anécdota que se cuenta, quizás porque en ese momento había, no hay un muerto como en la historia policial, pero había muchos otros muertos dando vuelta por ahí, o sea, hay un montón de tensión que la da el momento en que se transcurre esta historia. ¿Y qué ¿no? fue tu viejo para vos? Bueno, muchos de los que ven la tapa dicen, con un padre así tan buen mozo es difícil. No, pero la verdad es que, primero que mi padre murió cuando yo tenía 20 y pico de años, entonces, por un lado, uno tiene una parte de la vida de esa persona, lamentablemente su vida terminó a los 50 y pico, entonces son los años más activos, los años que uno lo conoce. Para mí, mi papá es el que me transmitió todos los ideales, ¿no? Más allá de su frustración con un montón de cosas, toda la cosa como de la idealización, de un mundo mejor y de todo ese tipo de cosas. ¿Pero sentís que había una deuda? ¿Lo sentís que fue un homenaje? ¿Que necesitabas escribir y mencionarlo? ¿Que aparezca en un libro? Mira, a mí me pasó que esta novela empezó así. Un día Patricio Zunini, que maneja el blog de Eterna Cadencia, me pidió para ese blog un pequeño párrafo sobre qué estaba haciendo yo el 24 de marzo del 76, cómo me enteré y qué estaba haciendo. Yo le mandé el párrafo, pero no me quedé como inquieta, como que eso despertó algunas cosas. Y dije, pero ¿había clases ese día o no había? Entonces me fui a fijar si había, porque uno a veces los recuerdos los encubre con otras cosas y no son exactamente como cree que se acuerda, ¿no? Entonces empecé como a explorar en ese momento, en esa adolescencia mía, etcétera, y empezaron a aparecer un montón de recuerdos que yo tenía totalmente olvidados. Tantos recuerdos que la novela está estructurada, digamos, tiene una primera parte que es toda esta historia, y después tiene una parte que se llama Cajas Chinas, donde fueron a parar recuerdos que no iban en ese momento porque no tenían que ver con la narradora niña, que es la que maneja la primera parte, o porque eran muy posteriores, porque era cuando murió mi padre, o porque eran cosas de mis abuelos. O sea que uno puede ir y volver en el libro. Uno puede ir y volver. Y además es interesante, me parece, la diferencia de operación de lectura que se da si vos lo lees en papel que si lo lees en ebook. Porque en ebook hoy apretás un botón en una llamada y vas y volvés permanentemente. Para el que lee el libro es como una nota que podés ir al fondo a mirar de qué se trata o seguir leyendo y verla después, ¿no? Ahora, yo preguntaba por ahí, ¿qué le significaba a la gente un comunista en calzoncillo? ¿Qué imagen le aparecía? Y tuve como versiones encontradas. Algunos me decían, bueno, son esos que tenían un ideal, pero de entrecasa, que no estaban militando. Bueno, eso estuvo bastante cercano, estaba bastante cerca. Quiere decir que, digamos, mi papá tenía como ideales y qué sé yo, pero no se movía de la casa y si era posible se quedaba en calzoncillos, ¿no? Tomando mate. Que iban a discutir al café. Exactamente. Y ahí llegaban. Y hasta ahí llegaban. Entonces, digamos, para un adolescente no está el riesgo real en el sentido, o sí, porque a veces alguien te decía este es comunista y también el riesgo que existía, pero quiero decir, no está el riesgo real de alguien que militaba. Pero vos ibas al colegio y sabías que la palabra comunista estaba prohibida, era una palabra que uno no tenía que mencionar. Entonces venías a tu casa y tu papá te hablaba del comunismo y de determinadas cuestiones, pero vos afuera tenías que callar. Entonces para un adolescente tener que, para pertenecer a un grupo, digamos, al grupo de pertenencia y demás, callar ciertas cosas que tienen que ver con su familia, genera toda una tensión entre el silencio y lo que se puede decir, ¿no? Bueno, vamos a decir que Claudia es contadora, no porque cuente libros, sino porque es recibida, ¿sí? en ciencias económicas. Hoy miraba en el Senado, ¿no? Sí. Que algunos de los que estaban ahí fueron compañeros, estuvieron conmigo. Yo estuve con ellos, sí. ¿Quién? Bueno, Marcó del Pont. Yo me acuerdo que cursaba materias cuando yo estaba. Lo que pasa es que ella estudiaba economía y yo ciencias económicas. Y ella creo que es un poquitito más grande que yo, si no me equivoco. Me parece que está en la facultad de un año o dos antes que yo, pero la veía permanentemente. No, lo que pensaba es cómo los caminos de todos
son diferentes, ¿no? También Redrado es más chico que yo, pero estudiaba en el mismo momento que yo. Y yo creo que Kicillof, que es mucho más joven, también estudió en la UBA. O sea que todos salimos del mismo lugar y yo mira dónde estoy. Y ellos están en el Senado explicando... ¿Estás sin coma? ¿No? ¿Estás contenta con lo que haces? Yo estoy chocha. Además, dejaste las cuentas, los números, los libros para ponerte a escribir. Sí. ¿Estás trabajando ¿Estás haciendo columnas en Telam? No, eso hice un tiempo, pero ahora en este momento no estoy haciendo. Lo que pasa es que a veces vuelven a editar algunas. ¿Fuiste premio en la novela en Clarín? Sí. Sí, tiempo atrás. Estás haciendo columnas en Radio Continental, de ahí nos conocemos con Claudia. Y estás presentando este libro. Pero además, sobre otros libros anteriores, todos sabemos que han sido llevados a las grandes salas, al cine, y ahora hay otro de tus libros que también va a convertirse en una película. Contame un poquito esa historia. Sí, esta semana ya empezó. Es Betty Boo. Es Betty Boo y lo empezaron a rodar esta semana. La protagonista es Mercedes Morán, que mucha gente cuando lee la novela ya se la imagina a Mercedes, ¿no? Porque parece como que le calza justo el personaje, así que yo estoy muy contenta con que ella sea la protagonista. Está Daniel Fanego también. Está Daniel Fanego, que es el personaje de Jaime Brena, que es el personaje del periodista tradicional de la novela, y dirige Miguel Coan. Bien. ¿Sabés algo de la película? ¿Algún adelanto? No, digamos, yo leí el guión me parece que está muy bien, por supuesto siempre hay que tomar decisiones que se alejan a veces del libro, original. Pero eso está bien. Y aparentemente se va, si todo sale bien, el estreno va a ser en febrero del 2013, así que bueno, bien. Contame cómo empezaste a escribir. Yo decía, recién conté, era contadora, pero hay una historia ahí que ella relata que hay como un clic, un momento de... Entonces, no sé si de zozobra, pero hay algo que internamente te movilizó. Yo escribí siempre desde muy chica, desde que tengo uso de razón. Lo voy a decir correctamente, pero, de dejar de hacer lo que hacías para dedicarte a escribir. Bueno, yo por eso, como tomar la conciencia de, bueno, esto que es lo que yo quiero hacer, a lo que me quiero dedicar, te cuento la anécdota, que estaba yendo como contadora y auditora a hacer una auditoría a San Pablo, tenía que tomar un inventario de tornillos, tuercas, etcétera, y yo lo que me gustaba era escribir, yo ya venía haciendo talleres literarios, estudiando con distintos maestros, y estaba amargadísima en ese avión yendo a San Pablo a hacer eso, y veo en el diario, que era el ámbito financiero, que es el que en ese momento por lo menos leían los contadores, un recuadro chiquito que decía Editorial Tusquet, concurso de novela. Y dije, bueno, basta, se termina, cuando vuelvo yo me pido licencia, escribo para esta novela, pues si no a mí se me va a partir la cabeza, etcétera. Bueno, volví, pedí la licencia, empecé a escribir una novela. Cuando voy a buscar las bases para ver cuántas páginas y qué sé yo, era el concurso de La Sonrisa Vertical de Tusquet, que es un concurso de literatura erótica. Entonces fui y compré todos los libros de Anais Nin, de Henry Miller, entonces empecé a leer desaforadamente. Algo a la cámara. Gracias Ámbito Financiero, Gracias Ámbito Financiero, que la tenemos a Claudia de escritora. Bueno, y el domingo, y con esto cerramos, ¿a qué hora es la presentación? Lo que te quiero concluir es que como quedé finalista de ese concurso, ese fue el espaldarazo, ¿no? Y la presentación es el domingo en la Feria del Libro, en la sala Leopoldo Lugones, a las 5:30 de la tarde. Bien, 5:30 de la tarde, Feria del Libro ahí en La Rural, Claudia Piñero presentando Un comunista en calzoncillos. Gracias por venir, Claudia. Gracias a vos, Diego. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos como siempre jueves 10 de la noche aquí por CN23. Chau.